Amada Iglesia, muy buenos días. Damos gracias al Señor porque nos permite hoy regocijarnos, como acabamos de entonar, no por las circunstancias, sino por Cristo. Si de las circunstancias dependiera nuestro regocijo, creo que tendríamos motivos para estar amargados en esta mañana, rencorosos, airados, pero el regocijo al que nos llama Pablo nunca está centrado en nuestras circunstancias personales, sino en Cristo Jesús. Así que con gozo y con regocijo vamos a abrir las Escrituras en el libro del profeta Isaías. Nos ubicamos en el capítulo 45 porque vamos a estar considerando allí la enseñanza de esta mañana. Isaías 45. Y vamos a leer los versos 1 al 7. Yo voy a leer a favor de ustedes, hermanos. Ustedes me siguen en sus corazones. Isaías 45, versos 1 al 7. Dice así esta porción de las Escrituras. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Señor del cielo, nos presentamos ante ti en esta mañana, el día de nuestro amado Señor Jesucristo, para adorarte en las diversas maneras en que tú nos has dicho que cuando nos congreguemos te adoremos. Y ciertamente esta es la exposición, la audición de tu palabra. Bendícele, Señor, tu palabra poderosamente en nuestras vidas, para que, Señor, dejemos de amarnos a nosotros mismos tanto, para que dejemos de creernos tan dignos en la vida y empecemos a considerar tu dignidad, empecemos a considerar tu temor y empecemos a considerar, Señor, que tú eres el glorioso, no nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, concédenos este pedido. Amén. Hermanos, he titulado la enseñanza de esta mañana, El Dios soberano de las desigualdades. No podemos negar las desigualdades en el mundo. Estas hacen parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida en sociedad. Algunos son educados, otros son analfabetas. Algunos son felices, otros son infelices. Algunos blancos, otros negros. Algunos son ricos y otros pobres. Algunos nacen saludables, otros enfermos. Y así podríamos aquí mencionar
cientos de diferencias, de desigualdades en el mundo. Ciertamente, hermanos, muchas de estas desigualdades nos inquietan. Hay lugares en el mundo donde la comida sobra y hay lugares en el mundo donde la comida falta. Hay personas en el mundo que cada mes pueden comprar un carro nuevo, o por lo menos pueden comprar un carro, así sea usado. Otras cada mes luchan por comer algo. Hay hombres que tienen varios trabajos a la vez. En el mundo hay otros que les cuesta conseguir trabajo. Hay personas que ven, hay otras ciegas. Hay personas que oyen, otras son sordas. Hay personas físicamente completas y otras que no tienen todos sus miembros. Y esas diferencias y esas desigualdades nos inquietan, ciertamente. Pero hermanos, hoy existe una obsesión por la igualdad. Y creo que ese es el término apropiado. Hay una obsesión por la igualdad. Y esta obsesión por la igualdad ha contribuido a que se haga un exagerado énfasis en el lado negativo de la desigualdad y un exagerado énfasis en el lado positivo de la igualdad. Al punto que hoy igualdad es sinónimo de algo bueno y desigualdad de algo malo. Casi que se ha enfatizado tanto el lado feo de la desigualdad que hoy es algo terrible. Escuchamos desigualdad, inmediatamente tenemos una aversión en el alma hacia esa palabra. Y escuchamos igualdad y ciertamente la vemos de manera positiva. Amados hermanos, hoy quiero que consideremos el lado positivo de las desigualdades. La igualdad también tiene un lado oscuro. La igualdad tiene un lado negativo también. Hoy, iglesia amada, te invito a que consideres las cosas y las evalúes no desde la perspectiva de nuestro gobierno, de los colectivos de nuestra sociedad, sino de un Dios soberano que ciertamente nos salvó y nos rescató para su gloria. Y entonces vamos a mirar con mayor equilibrio el asunto de las desigualdades y seguramente, hermanos, nos ayude a vivir más contentos con la gracia que nos fue dada eternamente. Hermanos, cuando el mundo trata de igualar lo que Dios distinguió, peca. Y también cuando se trata de distinguir lo que Dios igualó, también se peca. Así que, amados, en esta mañana no voy a abordar el tema de las desigualdades desde el punto de vista sociológico. No voy a abordar las desigualdades desde el punto de vista económico. Y no voy a abordar las desigualdades desde el punto de vista político. Eso dejémoselo a los sociólogos, a los economistas y a los políticos. Hoy abordaré el tema de las desigualdades desde una perspectiva más elevada. La perspectiva de la soberanía de Dios. Y quisiera, hermanos, que antes de echar a rodar ese tema, nos comprometiéramos con 4 presupuestos, sin los cuales no podríamos, hermanos, entender adecuadamente este tema. Hay 4 presupuestos con los que debemos comprometernos. El primero de ellos, y va a estar ahí en la presentación, tiene que ver con el hecho de que las Escrituras evalúan las desigualdades desde una elevada perspectiva. Déjeme explicarle qué es una elevada perspectiva.
Cuando hablamos de una elevada perspectiva, nos referimos a la perspectiva de un Dios soberano que todo lo que hace lo hace para su propia gloria. Cuando hablamos de una baja perspectiva, estamos hablando que el hombre todo lo evalúa para su propio bienestar. Ahí están contrastadas estas dos visiones. Visión elevada, el Dios soberano haciéndolo todo para su propia gloria. Una baja visión, el hombre siempre mirándolo todo a la luz de su propio bienestar. Por eso los sociólogos, los economistas y los políticos dirán algo sobre las desigualdades. No abordaremos así este tema en esta mañana porque usted y yo no somos sociólogos, no somos economistas, no somos políticos, por lo menos en primer plano no lo somos. Podrá haber algún hermano que estudie sociología, perfecto, que haya estudiado economía, magnífico, o que esté en el campo de la política, súper bien. Pero usted no es eso. Eso es lo que en su vocación humana le correspondió hacer. Pero usted es lo que el Señor hizo de usted y yo soy lo que el Señor hizo de mí. Cristianos, esa es nuestra vocación. Ese es nuestro llamado en el mundo. No lo demás. Y por tal motivo estamos obligados y constreñidos por la gracia a ver todas las cosas en el mundo desde la perspectiva de un Dios soberano, que todo lo que hace lo hace para su gloria, aun cuando sea para mi detrimento personal, porque a la larga y a la final, todo obrará para el bien de su pueblo y para gloria de Dios. Así que, hermanos, las Escrituras siempre presentarán las desigualdades desde una perspectiva elevada. Es decir, un Dios soberano que todo lo que hace, lo hace para su propia gloria. Nunca el tema de las desigualdades en la Biblia será presentado desde el punto de vista o desde una baja visión del hombre para su propio bienestar. Por eso ustedes se encuentran con pasajes tan polémicos en donde Dios dice, he hecho al sordo para mí y al ciego lo hice. Y ustedes, si lo miran desde una perspectiva baja, ¿qué podrían concluir? ¿Y yo qué podría concluir? ¡Qué Dios tan injusto! ¡Pobre gente! Pero Dios dice, he hecho al ciego para mí. ¿Y quién hizo al sordo? Y cosas por el estilo. El segundo presupuesto con el que debemos comprometernos es que Dios ejerce siempre su soberanía en función de su propia gloria. De verdad, hermanos, este es un presupuesto importante. Nunca disocien el tema de la soberanía de Dios con el de la gloria de Dios. Todo lo que el Dios soberano hace, como a Él le place, cuando le place, con quien le place, siempre lo hará para Él, no para ti, no para mí, para Él. Ese es un presupuesto importante sin el cual no podríamos entender bien y adecuadamente el tema de las desigualdades. Dios ejerce su soberanía plena y absoluta siempre en función de su propia gloria. Así que todo lo que esté bajo la soberanía de Dios, todo obrará para su propia gloria. Tercer presupuesto. Si las desigualdades no escapan al control soberano de Dios, entonces ellas lo glorifican. Ahora, si las desigualdades escapan al control soberano de Dios, noten el segundo presupuesto. El segundo nos da el tercero. Todo lo que Dios ejerce en su soberanía es para su propia gloria. Pero si algo escapa al control soberano de Dios, ese algo que escapó al control soberano de Dios ya no da gloria a Dios. Y tenemos que aquí determinar si las desigualdades están bajo el control soberano de Dios o si son un rubro que está fuera de la soberanía de Dios. ¿Qué piensan ustedes a priori? ¿Hay algún rubro,
¿Hay algún rincón de nuestra casa, algún espacio de nuestra vida que esté fuera del control soberano de Dios? Entonces las desigualdades ciertamente están bajo el control soberano de Dios. Y el segundo presupuesto nos dice que toda soberanía de Dios ejercida es para su propia gloria. Entonces las desigualdades son para su propia gloria. Y cuarto presupuesto y último, y aquí es donde entramos usted y yo. Si las desigualdades glorifican a Dios, y lo hacen, entonces como creyentes tenemos que empezar a descubrir cómo darle gloria a Dios con las desigualdades. Hermanos, este es un tema difícil de digerir en un tiempo en donde la igualdad es el estándar de lo bueno. Por eso les invito a estos presupuestos, comprometerse con ellos antes de comenzar. Comprométase con ellos. Vuélvalos a leer. Vamos a mirarlos en las Escrituras. Pero si no nos comprometemos con ellos, vamos a seguir pensando como el mundo, que todo lo que es igualdad está excelente y lo que es desigualdad está muy mal. No es esa la perspectiva de un Dios soberano. Ahora, hermanos, pongamos nuestros ojos otra vez en Isaías 45. Quiero brevemente contextualizarlos en cuanto a lo que está pasando aquí en estos 7 versículos. Tengan en cuenta, hermanos, que estos 7 versículos son una conversación entre Jehová y entre un hombre llamado Ciro, pero Ciro no existe para cuando fue escrito ese versículo, o esos pasajes. Isaías escribió esta conversación, obviamente una conversación unilateral. No es Dios hablando con Ciro y Ciro respondiéndole a Dios, sino es Dios hablando con Ciro. Así de soberano es Él. Él puede hablar con quien quiere, así ese alguien no exista todavía. Ese es el Dios soberano que usted y yo tenemos. Aquí está hablando con Ciro, pero Isaías escribió esto 200 años casi antes de que Ciro existiera en la historia. Ciro es un hombre el que usted escuchó en el colegio en bachillerato. Y 200 años antes ya apareció con su nombre, porque Dios habla con quien quiere, llama a las cosas que quiere, así no existan. Ese es el Dios soberano que usted y yo tenemos. Y Él conversa con Ciro porque sabe que eternamente en su decreto ha conversado con Ciro y lo ha mandado a hacer algo. Así que en el verso 1, Dios está hablando con un Ciro que para este tiempo no existe. Uno que existirá casi 2 siglos después. Pero habla con él. Le dice a su ungido Ciro: tú eres el que tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Dios le está diciendo a Ciro, que no existe, recuerden, pero está a través de Isaías profetizando que eso hará Ciro. Un rey impío, un rey pagano, no van a creer ustedes que es un rey cristiano, impío, pagano, un persa, una aqueménida, gente que adoraba a Marduk. Y se sabe por la historia que este era un adorador de Marduk. Pero hermanos, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. No vaya usted a creer que usted por ser creyente, solamente Dios tiene tratos con usted y con el impío. No, que tal vez ellos se escaparon del control soberano de Dios. No. Y Dios dice que Ciro va a ejercer de parte de Dios en un momento de la historia un control soberano sobre tierras que Dios le va a entregar a Ciro, lo cual exactamente pasó. El Señor levantó a Ciro para desatar lomos de reyes, lomos. Otra manera de decir, levantó a Ciro para desarmar reyes. Le iba a dar un poder irresistible a este hombre.
Y el verso 2 dice, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. Una manera de decir, Ciro, te usaré para castigar naciones torcidas, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Verso 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, es decir, lo iban a enriquecer con la gloria que habían acumulado naciones como Babilonia. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ciro no ha nacido, pero Dios ya lo llamaba Ciro. Y además lo llamó pastor, allá en Isaías 44, 28. Y además lo llamó Mesías. Impresionante ese título. El verso 1, así dice Jehová a su Mesías. A Ciro, la palabra ungido aquí es la traducción del hebreo Mesías. El escogido. Pero noten ustedes que ya en el verso 3 el Señor comienza a mostrar por qué escogió a Ciro. No porque el Señor ame a Ciro, no porque Ciro haya sido un gran cristiano, no porque Ciro haya sido una gran persona, sino porque Dios quiere magnificarse en reyes como Ciro. Y en el verso 4 dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. ¿Notan eso? Por amor a su pueblo, Dios quita y pone reyes. Y le dice Dios a Ciro, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. No me conociste. Es decir, tú haces lo que haces o harás lo que harás, pero tú pensarás que es tu brazo el que te da el poder, pero soy yo. Tú eres un impío, tú no me conoces, pero yo te conozco a ti. Te escogí para hacer mi misión. Y en el verso 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Impresionante esta declaración de la soberanía de Dios, de cómo usa a los impíos, aunque los impíos no tienen ni idea de que están siendo manejados por un soberano Dios. El impío que cree, mi poder, mi mano, mi estrategia, mi método, mis ejércitos, mi dinero, mis riquezas. Pero Dios dice, no. Yo estoy usándote. Eres mi ficha de ajedrez. Eres mi instrumento desde cuando yo diga hasta cuando yo diga. No hay opción para el impío de escapar al control soberano de Dios. Verso 6, para que se sepa desde el oriente hasta el occidente que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y por favor, analicen el verso 7, hermanos, desde la perspectiva de Dios hablando con Ciro. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Muy bien, hermanos. Tenemos entonces una idea de lo que está pasando acá. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué es una desigualdad? Sencillamente una desigualdad es la condición de no ser igual. ¿Qué de malo tiene eso? Es la condición de no ser igual. Es la cualidad de ser diferente. Eso es una desigualdad. La condición de ser diferente. Es la cualidad de no ser igual. Hasta ahí pues no hay ni bueno ni malo. Simplemente eso es una desigualdad. Lo primero que quiero que revisemos entonces es si en verdad, hermanos, este pasaje habla de desigualdades. ¿Menciona este párrafo desigualdades? Pues hermanos, en nuestro texto base, que es el verso 7, ciertamente sí. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Ustedes ven ahí, hermanos, un grupo de dos pares de contrastes. El primer par es luz y
tinieblas. El segundo par es paz y adversidad. Hermanos, ¿qué podría ser más desigual que la luz y las tinieblas? ¿Qué podría ser más desigual que la paz y la adversidad? De hecho, nuestro soberano Dios, lo primero que hizo cuando empezó a crear lo material fue hacer una desigualdad. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Hermanos, desde el principio de la historia de esta creación visible, el Señor ha hecho diferencias radicales. ¿Cómo podemos entonces nosotros interpretar las desigualdades negativamente como lo hace el mundo? Ciertamente hay desigualdades que nos inquietan e injustas, pero hermanos, calmémonos. Somos cristianos. Veamos las cosas desde una perspectiva elevada. Desde la perspectiva del Dios que desde el primer instante dijo: voy a hacer desigualdades en mi creación. Voy a hacer radicales diferencias. Hermanos, porque las diferencias son muy importantes. Las desigualdades juegan un propósito importante en el plan de Dios. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Eso no se lo inventó usted, no me lo inventé yo. Que la luz y las tinieblas sean diferentes, se lo inventó Dios. Y por eso aquí dice el Señor que formó la luz y creó las tinieblas. Así que, hermanos, ciertamente pasajes como este y muchos otros nos dicen que Dios hace desigualdades. Noten cómo termina el verso 7. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Como para que no haya duda de quién firma esas desigualdades, Él ha dicho: yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Como para que no se piense que de pronto el que hace las desigualdades es el gobierno o es alguien malo. No. El Señor hace este tipo de desigualdades. Luz, tinieblas, paz y adversidad. Pero seamos sinceros, seamos honestos. Siempre asociamos la paz a Dios, ¿cierto? ¿Y la adversidad a quién? Al diablo. Cuando usted y yo atravesamos dificultades, hay algo aquí que nos dice: no, esto no es de Dios. Esta adversidad es Satanás. Satanás me quiere tumbar. Satanás quiere, como si él fuera otro Dios equiparado con Jehová soberano. Tengamos cuidado con nuestras palabras, nuestras aseveraciones. Señor dijo: yo soy el que hago la paz y creo el conflicto. Que use a Satanás, no hay duda. Pero hermanos, pongamos esto en perspectiva alta. No baja. Alta. Yo creo la paz y creo la adversidad. Ahora, miremos cómo lo hace. ¿Cómo lo hace Dios? Miremos el verso 7. Miremos los versos que usa Dios para decir cómo Él hace las desigualdades. Primero, que formó, primer verbo, formó. Segundo verbo, creo. Tercer verbo, hago. Formo, creo y hago. Hermanos, interesantemente, esos tres verbos, formo, del hebreo yatzar, creo, del hebreo bará, y hago, del hebreo asá, los tres aparecen en la creación del hombre. Cuando usted va a Génesis 2:7 y lee allí: Jehová Dios pues formó al hombre del polvo de la tierra, ese formó es yatzar, el mismo de aquí. Y yatzar significa dar figura, moldear el barro, eso significa la palabra yatzar. Lo que nos transmite a usted y a mí la idea de que Dios hace las desigualdades así, les va dando forma, Él va diciendo cómo serán, en qué medida serán,
cuándo serán, quién las vivirá, en qué época de la historia, todo, así les va dando forma, porque utilizó el mismo verbo, yatzar, con el que dijo que formó al hombre, lo moldeó. Ahora, creó las tinieblas. Si ustedes van a Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Esa palabra crear es el término bará que se usa aquí. Y transmite la idea de hacer algo de la nada. Yatzar es moldear, pero bará es hacer algo de la nada. Lo que implica que las desigualdades las hace Dios de la nada. No hay desigualdad, ¿y quién las hace de repente? Dios. Esto es muy llamativo. Y luego, ¿qué hago? La paz. Y creo la adversidad. Ustedes van allá a Génesis 1:26 y dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Ese hagamos es el hebreo asá que se usa aquí. Y describe o comunica la idea de algo que se hace con planeación, con premeditación. Eso quiere decir que Dios crea las desigualdades o las hace no al azar, sino que están muy bien planeadas para que surtan el efecto que Él quiere, su gloria. Hermanos, esos son tres verbos muy fuertes que nos dicen que Dios no solo permite las desigualdades, una expresión que a veces usamos para justificar a Dios, hermanos, seamos sinceros. Cuando las cosas malas ocurren, uno dice, Dios lo permitió, ojo. ¿Qué pasa si decimos, Dios lo hizo? Fuerte. No, el diablo. Dios hace lo bueno. Pero estos tres verbos no nos dejan en duda ni a usted ni a mí de que Dios no solo las permite, sino que las moldea, les da la forma que quiere, las hace de la nada, con un plan premeditado y luego ¡pum!, las suelta a donde tienen que servir, a donde cumplirán su propósito. Así que no es solo que lo permite, es que lo hace y lo permite. Hermanos, en este pasaje ustedes notarán que la luz se equipara con la paz y las tinieblas con la adversidad. Me gustaría que tradujéramos un poco más claro las palabras que hago la paz y creo la adversidad. Usted la puede traducir muy bien del hebreo como que hago el bienestar y creo la calamidad. Leámoslo así. Verso 7. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago el bienestar y creo la calamidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y hermanos, en este contexto significa que Dios iba a levantar a un señor que se llamaría Ciro por decreto divino y que este hombre se le iba a dar mucho poder para destruir, para matar, para castigar, o sea, calamidades, pero que también lo iba a permitir para que su pueblo fuera restaurado, o sea, bienestar. En este contexto. Hermanos, una nota aquí. Si Jehová no creara desigualdades, no habría un pueblo redimido. Tenga eso en cuenta. Si Jehová no creara desigualdades, no habría un pueblo redimido para la alabanza de su gloria. Allá lo vamos viendo. Ahora, ya que hemos visto que efectivamente en este párrafo se mencionan las desigualdades, lo que quiero que hagamos ahora, hermanos, es que miremos si en este párrafo hay evidencia de que hay una elevada perspectiva acerca de las desigualdades. Hay en este párrafo una evidencia de una elevada perspectiva de las desigualdades. Recordemos que es elevada perspectiva. En este contexto de esta enseñanza es evaluar las desigualdades a la luz de un Dios soberano que todo lo que hace lo hace para su propia gloria.
en contraposición a una baja visión humana en donde el hombre todo lo evalúa a la luz de su propio bienestar. Pero ya superamos esa etapa. Es decir, nos elevamos y vamos a analizar esta situación a la luz de la soberanía de Dios. Miremos los versos 4 al 6 otra vez. Dios dice a Ciro: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Es como si el Señor le estuviera diciendo a Ciro: Ciro, no es por ti, es por mi pueblo que te escogí, porque tú eres un impío, no me conoces, pero te estoy manejando como un títere para lograr mis propósitos. Es una manera de parafrasear ese verso. El verso 5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. Es que ¿quién hace eso, hermanos? ¿Quién puede hacer eso? No hay Dios fuera de mí. Yo te prepararé para la batalla, aunque tú eres un impío. ¿Crees que tu mano, crees que tu ejército, crees que tu bondad, crees que tu estrategia, no me conoces, no sabes que estoy por encima de ti, pero estoy por encima de ti, estoy manejando tu hora tras hora, tu día tras día, tu mes a mes. Verso 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. ¿Notaron ustedes, hermanos, así por encima, en estos 3 versículos, que esas desigualdades del verso 7 tan claras son con el propósito de Dios darse a conocer? Son con el propósito de que todos se asombren y digan: ¿qué Dios hay como este que maneja a los impíos de esa manera? ¿Qué Dios hay como este que es el que está organizando la política mundial como Él quiere, aunque nos parezca que hay muchas desigualdades y cosas desordenadas? Es su orden. Todo está perfectamente calculado por Dios. Dios hace este tipo de cosas, hermanos, para ser famoso en el mundo. Él. Y aunque en los libros de historia el famoso fue Ciro, en este libro es Dios el que es famoso. Él es el Señor de Ciro y de todos los reyes y del presidente que está hoy acá y del que va a quedar este año. Amados, hay una perspectiva elevada ciertamente en este párrafo de las desigualdades. Porque Dios las está viendo a la luz de Él glorificarse con las desigualdades, con lo que hace, organizándolo todo a su manera. Recordemos, hermanos, que Ciro fue el rey persa que puso fin al imperio babilónico en el 539 antes de Cristo. Cuando Isaías escribió esto, aunque Babilonia ya existía, no era el poder mundial de turno. Cuando Isaías escribió esto, el poder mundial de turno era Asiria, pero ya le quedaban pocos días a Asiria porque Dios había determinado acabar con Asiria y levantar a Babilonia. Pero ya Isaías está profetizando que casi 200 años después Babilonia iba a caer por un imperio persa traído por Ciro, para que después de la opresión de su pueblo bajo el imperio babilónico, éste regresara a su tierra. Recuerden que fue Ciro el que dijo a los judíos: vuelvan a su tierra, reconstruyan el templo. Pero no porque Ciro fuera tan bueno, sino que Ciro es una ficha del ajedrez de Dios, y usted y yo también lo somos. Esto no se trata de Ciro o de usted o de mí. Se trata de la gloria de Dios. Es para que Él sea famoso de oriente a occidente. Es por eso. Es claro, porque el Señor está diciendo aquí: Ciro, tú no me conociste. E hiciste todo lo que yo quería que hicieras. Esto solo lo hace un Dios soberano, hermanos. Que esta doctrina nos dé confianza y aliento. Ahora, quiero que me acompañen a un proverbio.
Vamos a Proverbios capítulo 16. Proverbios 16:4 dice así: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, o para su propósito, podría traducirse también, y aún al impío para el día malo. ¿Quién ha hecho al impío? No el diablo. No el diablo, hermanos. Otra vez, Jehová lo ha hecho. Es decir, que qué privilegio ser creyentes. Privilegio. Y volviendo a Isaías, notemos las palabras fuertes que usa Dios para llamar a Ciro. Un momento en Isaías 44:28, antes de comenzar el 45. El último verso del 44 dice, que dice de Ciro es que mi pastor, impresionante, un impío llamado mi pastor. ¿Por qué? Ahí dice, porque cumplirá todo lo que yo quiero. No hará lo que él quiere, sino cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¿Quién es el que quiere que el templo sea fundado y que sea edificada en Jerusalén, según este verso? No es Ciro, es Dios. Dice, hará lo que yo quiero, es decir, que Jerusalén sea fundada, que el templo sea reconstruido. No es Ciro, pero sin embargo, en el Museo Británico en Londres, hay algo que se llama el cilindro de Ciro. Impresionante. Si ustedes pueden entrar a internet y buscar el cilindro de Ciro y que le boten una traducción, hay una página que se llama Derechos Humanos Wiki. Eso es de la ONU. Pero como en ese cilindro, supuestamente en la historia está el origen de los derechos humanos, porque ciertamente en ese cilindro Ciro escribió que iba a implementar una política de libertad religiosa, que iba a liberar a los esclavos, llama la atención que en un párrafo de ese cilindro, Ciro se refiera a la liberación de los judíos en términos de el verso 28 y el versículo 1 del 45. Alguien tuvo que decirle a Ciro, Ciro, mira lo que dice Dios de ti. 200 años antes, mira lo que se decía de ti. Porque es increíble que el hombre haya puesto en ese cilindro que Dios lo tomó de la mano para sujetar naciones y liberar a su pueblo. Es impresionante. Averígüenlo ustedes mismos. Alguien tuvo que mostrarle a Ciro las profecías de Isaías y este hombre convencido de que era Marduk. Me tomó de la mano y me llevó a desatar naciones y a liberar a este pueblo de los judíos. En los términos que está aquí. Impresionante el Dios soberano que ustedes y yo tenemos y ustedes y yo todavía peleando por bobadas. Y todavía preocupándonos por niñadas. Y todavía llorando por nimiedades. Cuando tenemos un Dios soberano de nuestro lado. Un Dios que nos favoreció eternamente en Cristo. Eso debería ser suficiente para nosotros. Como decía nuestro hermano Oscar León, a uno en verdad, un solo versículo de la Biblia le serviría para toda la vida. Pero ¿por qué el Señor dejó todo este libro? Porque sabe que somos incrédulos. Pero un solo versículo bien creído nos serviría para vivir completos y contentos y satisfechos toda la vida. Pero que hay suficiente, porque el Señor conoce nuestra condición. Hermanos, una perspectiva elevada de las desigualdades se ve aquí en varios hechos. Miren conmigo. El Señor hace desigualdades entre las naciones. El Señor hace desigualdades, forma desigualdades, crea desigualdades entre las naciones. No las trata a todas igual. Para su pueblo, paz.
Para Babilonia, calamidad. Así es el Dios que tenemos. Él no trata a todas las naciones iguales. Y tenemos que comernos esto con miel, con arequipe, para que pase. No trata a todas las naciones igual. Si Él no quiere que una nación prospere, no prospera así. Hagan lo que hagan y trabajen y hagan. No trata igual a las naciones. Cuando Él dice, esta nación será levantada, es levantada. Cuando dice, será aplastada, es aplastada. Y cuando Él dice, mi pueblo, después del oprobio, lo levantaré, pero la nación que la oprimió, aplastaré, lo hace. Y usa a quien quiere, el tiempo que quiera. Así que Él hace diferencias entre naciones, desigualdades. ¿Correcto? Él no es el Dios de la ONU, que todo igual, la igualdad. No, Él es el Dios de las diferencias, en donde Él soberanamente dice a quién bendice y a quién maldice, a quién levanta y a quién aplasta. Y aquí está haciendo una importante diferencia entre su pueblo y Babilonia principalmente. Babilonia, caerás, aunque te levantaré por un tiempo, caerás. Y levantaré a mi pueblo. Él hace diferencia entre naciones, pero también hace diferencias entre los impíos. Por ejemplo, a unos levanta como a Ciro, ¿cierto? A otros aplasta como a Nabónido. Nabónido fue el último rey del imperio babilónico que aplastó Ciro. Y Nabónido era descendiente de Nabucodonosor. Entonces Dios hace diferencia entre los impíos. Él, entre los impíos, mira a quién levanta, cuánto tiempo lo levanta y luego lo aplasta, y luego mira a quién levanta, a quien Él quiera. Hace diferencias, hace desigualdades entre los impíos. Pero también hace desigualdades entre las condiciones de su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo iba a estar oprimido bajo los babilonios. Y eso lo quiso Dios. Levantar a Babilonia para castigar a su pueblo y oprimirlo. Pero luego también levantar a Ciro para restaurarlo. Así es el Dios que tenemos. Hermanos, algo nos está diciendo esto. No digas cuando pasas por una terrible desigualdad frente a otros, que es el diablo, y que cuando estás bien por sobre otros es Dios. Porque dijo Dios, yo soy el que hago todo esto, la calamidad y la paz, la luz y las tinieblas. ¿Por qué cuando nos va bien, oh glorioso Dios, qué bueno eres? ¿Y por qué cuando nos va mal, diablo mentiroso, te reprendo? Es incoherente a la luz de un Dios soberano como este. Deberíamos poder decir, gracias Señor, por lo bueno y gracias Señor, por lo malo. Y hermanos, estas desigualdades ocurren en todo lugar del mundo. Porque el Señor dijo en el verso 6 del 45 en Isaías, para que se sepa desde dónde y hasta dónde, hermanos. Desde donde nace el sol, que es el horizonte oriental, hasta donde se pone, que es el horizonte occidental. Una manera de decir, en todo lugar, yo hago desigualdades para mi propia gloria. No hay un rincón que se le escape, ninguno. Así que, hermanos, el Señor dijo que hace desigualdades para que todo mundo sepa que no hay otro como Él, que no hay Dios fuera de Él, que no hay más que Él, que es Jehová y ninguno más que yo, dijo Él. Yo soy el que hago todo esto. Las desigualdades, entonces, hermanos, tienen el propósito elevado de dar la gloria a Él mismo, porque Él las hace. Él las hace. Otra vez, hermanos, una nota. Si Jehová no hiciera desigualdades, no habría un pueblo redimido para su propia gloria.
Por estas desigualdades es que Israel fue restaurado, vino nuestro Salvador y hoy somos el Israel de Dios. Por eso. Y lo tercero y último, hermanos, que quisiera que miráramos juntos en este pasaje es, ahora sí, qué maneras prácticas el pueblo de Dios, o sea, nosotros, qué maneras prácticas el pueblo de Dios puede llevar a cabo para capitalizar esas desigualdades, para sacarles el mayor provecho a esas desigualdades, de tal manera que Dios reciba la gloria. Creo que los dos puntos anteriores, sencillos. Este es el más difícil de asumir. Precioso, Dios hace las desigualdades, es soberano, ¿sí? Las hace para salvar a su pueblo. Bien, ahora como usted y yo, de manera práctica, podemos capitalizar las desigualdades para que Dios sea glorificado. Lo primero que podemos ver en el texto es que si estamos convencidos de que Dios está a favor de su pueblo, entonces no importa lo malo y lo bueno, porque todo obrará para bien de su pueblo y gloria de Dios. Ahora, aquí tenemos que hacer una claridad. Hermanos, ustedes ven en el verso 4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Claramente ustedes ven que es de aliento saber que el pueblo de Dios está siendo tan amado por el soberano, ¿cierto? Está decretado el bien. Los israelitas, cuando recibieron esta profecía de Isaías, ni se imaginaban lo que les iba a venir. ¿Por qué? Porque cuando Isaías escribió esta profecía, había una relativa paz entre los pueblos, por lo menos en el reino del sur. El reino del norte estaba a punto de caer por los asirios, pero el reino del sur, los judíos que llamamos, estaban atravesando un tiempo de prosperidad y de paz. Y hermanos, cuando uno está en tiempos de prosperidad y de paz, o sea, en el lado favorable de las desigualdades, a uno como que las noticias de crisis y todo eso como que no tienen mucho impacto. Está a favor de este pueblo, de su iglesia, de su nuevo Israel. Entonces, sea el lado favorable de la desigualdad, o sea, el lado oscuro de la desigualdad, todo está obrando para bien de su pueblo. Pero, aquí viene la claridad. ¿Cuál es el bien que Dios está aquí hablando para Israel? Mírenlo en Isaías 44:28. Ya lo habíamos leído y lo recordamos. Jerusalén serás edificada y templo serás fundado. Hermanos, por favor, pongamos atención a este punto importante. Dios no está diciendo que va a favorecer a su pueblo para que este pueblo tenga mejores condiciones económicas, más salario, un nuevo carro, una nueva casa, ¿verdad? O una nueva chaqueta, unos nuevos zapatos. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, voy a restaurar este pueblo, voy a pelear a favor tuyo porque te amo, te escogí, para que siempre tengas el privilegio de adorarme. Por eso lo que les promete es, Jerusalén será edificada y el templo donde me adorarás será fundado. ¿Notan el enfoque de Dios? Siempre es ¿qué? El mismo. Te voy a levantar para que me adores más. Noten que no dijo, te voy a rescatar para que construyan excelentes casas cuando les deje regresar a su tierra. No, te voy a rescatar para que llegado a tu tierra, reconstruyan el templo y me adoren. Porque ese es el bien del pueblo de Dios. No hay mayor bien para el pueblo de Dios que vivir adorándolo a Él. No hay mayor privilegio para el pueblo de Dios que ser parte de su pueblo, adorarlo. En la ciudad de Dios, en el templo de Dios. Así que Dios está pensando en su pueblo, pero no para que su pueblo tenga mejor ropa, mejores salarios, mejor carro. ¿Y por qué aclaro esto, hermanos? Porque muchos de nosotros hemos usado ese famoso pasaje de Romanos capítulo 8,
Todas las cosas ayudan a bien. Entonces, si a uno no le salió el trabajo que esperaba, uno se acuerda de Romanos 8, 28. Si no estoy mal. No me salió ese trabajo porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Seguramente Dios me tiene un trabajo con un mejor salario. ¿Sí? ¿Cómo piensa uno siempre? Uno piensa en función de ¿quién? De uno. Esa es una baja perspectiva de la vida y de las desigualdades. Es lo que estoy tratando, hermanos, con esta enseñanza de que renunciemos a esa baja perspectiva de la vida. En vez de decir, no tengo este trabajo y no me salió, y tal vez después me saldrá uno con un salario más bajo, no importa, pero esto que me está pasando es para que yo doble más rodilla, para que lo adore mejor, para que lo alabe en las buenas y en las malas. ¿Qué tal eso? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y el próximo versículo explica qué es el bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el siguiente versículo dice, para que sean conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el mayor bien. Pero no sé cuántas veces me he escuchado a mí decirlo o pensarlo y escuchar a otros amados hermanos, cuando no nos sale algo que deseábamos o anhelábamos, decir, hay una bendición económica mejor, tal vez más adelante. Siempre pensando en función de mí, bienestar. ¿Por qué, hermanos, no pensar como Isaías 45, el 1 al 7? Que Dios permite las desigualdades siempre, para que su pueblo le adore, porque es soberano. A la larga, el bien está decretado para el pueblo de Dios. Al final siempre obtendremos la victoria en Cristo Jesús. Pero aquí las desigualdades tienen un propósito, y es que tú y yo adoremos al Señor. Cuando estamos en el lado favorable de la desigualdad o cuando estamos en el lado calamitoso de la desigualdad. Así que, hermanos, dejemos de adorar al diablo cuando estemos en el lado calamitoso de la desigualdad. Hermanos, si estamos convencidos de que Dios está obrando a favor de su pueblo, entonces, nos vaya bien o nos vaya mal, Dios está usando lo uno y lo otro para ser conformados a la imagen de Cristo, para poderlo adorar mejor como Él se merece ser adorado, hermanos, para que su templo sea reedificado, la iglesia sea fundada en fe, en santidad, en piedad, para que la Jerusalén de Dios, que es la iglesia, sea fuerte en el mundo y extienda su nombre y haga famoso el nombre de Cristo en todas partes. Pero dejemos ya de pensar en lo económico, en mi bienestar. Claro que Dios puede bendecirnos, pero este no es el tema de hoy, hermanos. El tema de hoy es qué vamos a hacer ustedes y yo para capitalizar las desigualdades, para que surtan el efecto que deben tener bíblicamente, la gloria de Dios. Otra forma en que podemos sacarle provecho a las desigualdades no solamente es descansando en que Dios está obrando a favor de su pueblo, sino también, hermanos, descansando en el Señor a pesar de los gobiernos de turno. Eso aprendemos de Isaías 45. No solo aprendemos de Isaías 45 que hay que descansar en el Señor porque Él está a favor de su pueblo, sino también que hay que descansar en Él, confiar en Él, a pesar de los gobiernos de turno. Hermanos, es innegable que hay mejores gobiernos que otros. Nadie puede negar eso, hay desigualdad. No todos los gobiernos son iguales, hay desigualdad en los gobiernos. Porque Dios crea esa desigualdad. Permite gobiernos buenos, permite gobiernos regulares y permite gobiernos malos y otros pésimos. ¿Quién hace esto? No es el diablo, hermanos. No es ni la derecha, ni la izquierda, ni Centro Esperanza, ni nada de eso. Es Dios que dijo, yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. También es innegable que hay unos gobernadores mejores que otros.
Tal vez mejor fue Ciro que Nabucodonosor. Es innegable. De hecho, es innegable que hay políticas gubernamentales que a algunos hermanos les sirven más que a otros. En las iglesias pasa eso. Me sirve tal candidato porque tiene una propuesta que me ayuda, pero tal vez a otro no le ayude tanto. Qué bonitas esas desigualdades para probarnos en qué estamos. Si estamos con el candidato o si estamos con el Señor. Qué buenas son las desigualdades porque prueban nuestro corazón. Porque todo lo que el Señor está haciendo en el mundo lo está haciendo para redimir a su pueblo y que en todos Cristo sea glorificado. Todo lo que está haciendo el mundo, los gobiernos que permite, todo eso. Pero si usted mira desde una baja perspectiva a esto y no descansa, entonces, perdón por lo que voy a decir, pero hoy el mundo está dividido por quién será el presidente de Venezuela, ¿cierto? No hay duda de quién es. A la luz de esto. No quiero decir su nombre, pero no hay duda de quién es. A la luz de esto. El asunto aquí no es si es bueno o malo. El asunto es quién hace lo que hace. Así no nos guste. Así nos afecte en Colombia incluso. Dios coloca el que quiere. Malo o bueno. Así que hermanos, pelear por política entre el pueblo de Dios es desconocer al Dios de las desigualdades. Cuando usted se enfrasca en una discusión con su hermano en la fe por política, usted está diciendo, saquemos a Dios de este cuento y hablemos de políticos que son los que hacen todo. Pero cuando de esa ecuación usted saca a Dios, usted inmediatamente está pecando contra Dios, no le está dando la gloria. Pero si usted hoy asume una elevada perspectiva, usted dice, no es el político. ¿Qué está haciendo Dios con nuestra nación? ¿Qué está haciendo Dios en la vida tuya, hermano, con esta política, con este gobernante? ¿Qué está haciendo en mi vida? Tal vez me conviene más a mí que a ti, pero ¿qué está haciendo Dios por su iglesia, por su pueblo? ¿Qué está haciendo Dios, hermanos, detrás de todo este escenario? También es pecado darle devoción ciega a un político. Eso es desconocer al Dios de las desigualdades. Que Él sabe a quién pone y a quién depone. Al que Él quiere, no es al que tú quieres. No vas a creer que tu voto realmente es el que elige. Votas porque eres responsable en lo que Dios te mandó. Hay que obedecer nuestras autoridades. No vas a creer que mi voto va a ayudar a que... No te engañes, hermano. Obedecemos al votar, pero con el voto decimos, aquí voto, Señor, gloria a Dios, porque antes de la fundación del mundo ya sabías quién iba a quedar. Y asumir de ahí para adelante, con valentía y con dependencia del Señor, ¿cierto? Así que hermanos, ahí tenemos dos formas de capitalizar las desigualdades. Primero, convencidos de que Dios está obrando a favor de su pueblo, y segundo, descansando en el Señor a pesar del paso de los gobiernos. Avanzo, ya terminando, hermanos. Otra forma de capitalizar las desigualdades, aprendiendo el contentamiento en la soberanía de Dios. Cuando nos toque el lado adverso de la desigualdad tiene dos lados. Por eso es desigualdad. Si no tuviera dos lados, no sería desigualdad. La desigualdad tiene un lado adverso y la desigualdad tiene un lado favorable. Por eso es desigualdad. Y tú y yo nos vamos a encontrar a veces en el lado favorable, pero otras veces en el adverso de la desigualdad. Aprender el contentamiento en la soberanía de Dios nos ayuda a capitalizar las desigualdades, porque el capítulo 45, Dios ha insistido que las desigualdades son para que lo miren a Él,
No para que miren las desigualdades, sino para que lo miren a Él. Yo soy Jehová, no hay más que yo que hago todo esto. Así que mis amados hermanos, las Escrituras ya nos han advertido que habrán cosas difíciles para nosotros, pero ellas nos consuelan y nos proyectan en la esperanza que tenemos. Así que hermanos, cuando nos toca el lado adverso de la desigualdad, hay que aprender el contentamiento, hay que ir a la Escritura. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos hemos visto o escuchado diciendo, no tuve oportunidades, pero él sí las tuvo todas? Lucho por un trabajo, pero él se da el lujo de rechazar ofertas. No tengo hijos, pero ella sí pudo tener hijos. Con mi salario no alcanza, pero ellos compran de todo. Mi hogar hoy es infeliz, pero el hogar de ellos es feliz. Mis hijos son impíos, pero el de ellos son creyentes. Mis hijos son rebeldes, pero los del hermano son juiciosos. En mi plato solo veo la carne una vez al mes, pero ellos cada fin de semana salen a comer. Solo puedo ir hasta Zipaquirá, pero ellos van hasta Santa Marta. Yo hago oración día y noche, pero tengo pruebas. El hermano es perezoso y le va bien. Hermanos, ¿y cuántas cosas más? Desigualdades en la iglesia del Señor, las hay, porque el Señor así lo quiere. No todos vamos a tener las mismas oportunidades. No crean ustedes que por venir fielmente al culto nos va a ir bien. Eso es otro tema, uno tiene que adorar a Dios, váyale bien o mal. Pero habrán desigualdades y tenemos que lidiar con ellas, hermanos. Tenemos que aprender a lidiar con ellas. Y cuando nos toca el lado adverso y al hermano el lado favorable, hay que aprender a consolarnos en las Escrituras o nos vamos a amargar contra Dios y contra los hermanos. Y eso trae desunidad, trae malas sospechas en el pueblo de Dios. Porque comienza uno, ¿quién sabe el hermano cómo obtiene eso? Ya uno ahí deja una mala ¿qué? Sospecha. Pero es que ellos como tienen tal cosa. Esas cosas van dañando al pueblo de Dios y reflejan la amargura por estar en el lado adverso de la desigualdad. Pero hermanos, si ustedes están y si yo estoy en el lado adverso de la desigualdad, recuerda, Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Recuérdalo, hermano. O te morirás en tus angustias. Pero, si nos ha tocado el lado favorable de la desigualdad, también hay que aprender algo. No solo los que están pasando por el lado adverso de la desigualdad tienen que aprender algo. Los que están pasando por el lado favorable tienen que aprender algo. La gratitud. La gratitud. Los del lado adverso, el contentamiento. Los del lado favorable, la gratitud en la soberanía de Dios, yendo a las Escrituras. Acompáñenme a un pasaje en 1 Corintios capítulo 7. Primero los Corintios capítulo 7, versos 29 en adelante. Primero los Corintios 7, 29 en adelante. Pablo dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Por favor, entiéndase bien esto, ¿no? Es decir, los que tienen su esposa
disfruten de ella, pero no se les pegue la aguja en ese disfrute porque hay que adorar a Dios. Ese es el propósito del contexto. Y los que lloran como si no llorasen, es decir, no se amargue desmedidamente, adora a Dios. Y los que se alegran como si no se alegrasen, es decir, no se alegren desmedidamente, acuérdense en adorar a Dios. Y los que compran como si no poseyesen, es decir, si el Señor te da para comprar, bien, pero ojo con tu confianza en esas cosas, adora a Dios. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Desigualdades soberanas. Volvemos a Isaías 45. Hermanos, cuando estamos pasando por el lado favorable de la desigualdad, aprender gratitud en la Biblia nos lleva a llorar sinceramente con los que están en el lado desfavorable. La gratitud le ayuda a uno a eso. Cuando uno es agradecido con el Señor, eso le ayuda a uno sinceramente a llorar con los que están en el lado desfavorable. La gratitud también nos lleva a compartir con otros si estamos en el lado favorable. Y la gratitud nos mueve a consolar a otros sinceramente. Pero cuando uno no es agradecido, aunque uno pueda ser creyente verdadero, uno no consuela de corazón, uno no llora con el desfavorecido de corazón y uno no comparte. Hermanos, recuerdan que la Escritura nos dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pero seamos sinceros, ¿cuál de las dos cosas es más fácil hacer? Llorar con los que lloran es más fácil porque es él el que está en desventaja. Yo voy a llorar con él. Hermano, ánimo. Pero, siendo yo el que estoy en desventaja, gozarme con el que obtuvo lo que yo con tanto esfuerzo he luchado y no he obtenido, y él sí, y decir, hermano, sinceramente me alegro de que yo no he podido y tú sí pudiste. Eso sí es difícil, gozarse con los que se gozan es difícil, seamos sinceros. ¿Cuántas veces tal vez no ha tenido que abrazar a un hermano que ha prosperado y uno por dentro y yo años tratando de conseguir esto y no? ¿No nos ha pasado, hermanos? Pero si es llorar con los que lloran, vamos a consolar al hermano. Pero si es alegrarnos con él, ¿quién sabe cómo lo obtuvo? Hermanos, y es las dos cosas, llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Eso solamente lo puede hacer un creyente que ha entendido que las desigualdades son parte del plan soberano de Dios para que todos, favorecidos o desfavorecidos, demos gloria al que hace al negro y al blanco, al que hace al sordo y al que oye, al que hace al ciego y al que ve, al que da y quita, al que pone reyes y quita reyes, al que mata y da vida, al que abate y enaltece. ¿Qué Dios como Él, hermanos? No hay otro como Él. Así que, hermanos, conclusiones finales. El único que sabe hacer y formar buenas desigualdades es Dios. Usted no vaya a hacerlo. El único que sabe hacer muy buenas desigualdades es Él. Pero Él, usted y yo no estamos llamados a generar desigualdades. Pero sí estamos llamados a aceptar las desigualdades providenciales. Está claro por esta enseñanza. Así que, hermanos, si estamos pasando por el lado adverso de la desigualdad, dejemos de quejarnos contra Dios y contra los demás hermanos, pues es Dios quien las formó. Dios hizo esa desigualdad, hermano. Esa adversidad que usted está llevando y que el otro va bien y que el otro está prosperando, esa desigualdad la hizo Dios. Para que el otro adore a Dios y usted también. Para que su nombre sea famoso, no usted ni el del otro, para que Dios sea famoso. Vayamos a las Escrituras, hermanos, consolémonos ahí y hallemos de las Escrituras contentamiento, porque Dios está a favor de su pueblo, sea que estén en la adversidad o tinieblas, o sea que estén en la luz y en el bienestar.
Y así, hermanos, sanados por las Escrituras, sanados de la tristeza y de la amargura y de todo eso que generan las desigualdades no entendidas, pues nos regocijemos con el que está pasando el lado favorable de la desigualdad, ¿cierto? Hermanos, sinceramente, sí nos podemos gozar con el que está pasando con el lado favorable de la desigualdad, aunque sea en el mismo aspecto en que yo he visto desfavorabilidad. Sinceramente, por fe y con la gracia de Dios, y consolados por la Escritura, viendo lo del futuro, viendo todo lo que el Señor tiene, quién es Él, uno se puede gozar con eso, hermanos, sinceramente. Pero si estamos pasando por el lado favorable de la desigualdad, hermanos, dejemos de ser presumidos, orgullosos, callémonos, seamos agradecidos con el Señor, vayamos a la Biblia, aprendamos la gratitud, a ser agradecidos y sanados del orgullo, salgamos a llorar con los que lloran, salgamos a compartir con los desfavorecidos, con los que están en la adversidad. Hermanos, no olviden que las desigualdades más escandalosas se vieron en la cruz. En ese mismo lugar, las desigualdades más escandalosas se vieron. ¿No es desigualdad que el Dios Altísimo estuviera en una cruz bajísima? ¿Acaso no es desigualdad que el Santo de los Santos muriendo como impío? ¿No es desigualdad que el rico desfalleciendo como pobre? ¿Que el glorioso haya quedado desnudo en vergüenza? ¿Que el poderoso haya sido atravesado en debilidad? Pero como hemos visto en esta enseñanza, si Dios no hiciera desigualdades como esas de la cruz, no habría un pueblo redimido para su gloria. No olvidemos a Cristo. Y si hay alguno en esta mañana que no es creyente, no creas que por venir a la iglesia ya eres creyente. A los que no han creído en Cristo, que están aquí o nos están viendo, déjeme decirle que el imperio babilónico tuvo años de gloria, pero cayó. Antes de él, el imperio asirio tuvo años de gloria y cayó. Después de él, el imperio medo-persa tuvo años de gloria y aún mismo Ciro murió en una campaña militar. Y todos los gobiernos de este mundo han sido levantados y han caído. Y tú hoy vives confiado, incrédulo, de que tu estrategia, tu poder, tu inteligencia te van a mantener así. Pero los grandes gobiernos del mundo, todos han caído y caerán. Tú también. Si no te arrepientes ahora de tus pecados, de tu orgullo, de creer que tu poder, de creer que tu estrategia y tus métodos te tienen de pie, caerás como han caído todos los gobiernos y gobernantes de este mundo. Morirás eternamente si no te arrepientes de ese pecado de orgullo en tu propia persona y acudes a aquel que asumió las más escandalosas desigualdades en la cruz. Morirás eternamente. Pero si crees en Él y te arrepientes de tu orgullo, de tus pecados, serás levantado eternamente, aunque no goces de mucho en este mundo. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a asimilarla y concédenos, Señor, ser sumisos a ti, Dios soberano. Somos difíciles de convencer, aún siendo tu pueblo. Pero danos un corazón dócil para asumir las desigualdades con ese propósito tan glorioso que tú tienes de ser magnificado en todas ellas. Concédenos, Señor, así ánimo y unidad en la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.